continuamos con la serie que tenemos. Yo sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros, partiendo de que este libro escrito por el apóstol Juan trae una revelación muy poderosa para nuestra vida, no solamente para el tiempo de ellos, que estaba refutando esos conceptos filosóficos del gnosticismo, y no solamente se quedó ahí, sino que hemos hablado acerca de lo que tiene que ver con el antinomianismo, con el universalismo, teología liberal y todos esos conceptos que ha arrastrado el gnosticismo. Yo creo que es muy interesante que nosotros como iglesia podamos tener base sólida y fundamental en la palabra para poder refutar cualquier enseñanza, cualquier doctrina que se infiltra dentro de la iglesia local. Bien, voy a pedir que nuestro hermano Israel empiece leyendo los versículos. Vamos a hacerlo bien sistemático. Vamos a empezar por el versículo 1 y 2 y ahí podemos nosotros pues hablar acerca de lo que Juan nos está enseñando en cada versículo. Amén. Amén. Adelante, Israel. Gracias, Renji. Capítulo 5 de Primera de Juan dice: todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Muy bien, Israel, que vamos a partir así mismo, partiendo de lo que Juan empieza diciendo aquí en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, que tú puedes enseñarnos a través de lo que Juan está exponiendo acá en los primeros versículos del capítulo 1. Sí, mira que para mí es importante, empecé a ver prácticamente lo que Juan estaba pasando y lo que pasaba en las iglesias en estos tiempos. Yo siento que esta carta habla a las iglesias para que volvamos al primer amor, para que volvamos a las primeras, a las cosas que se han ido olvidando poco a poco. Juan se confrontaba con aspectos filosóficos, incluso con muchos ambientes contrarios a lo que viene siendo la palabra de Dios. Dios Juan en este versículo nos anima a que conozcamos más el corazón de Dios. Habla acerca del amor. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Acá hay dos puntos muy importantes que yo veo, es el amor y la obediencia. No podemos decir que amamos si no obedecemos. A veces nos cuesta mucho o nos es más fácil decir que te amo y no accionamos a ese amor. Dios mismo accionó a ese amor por medio de un sacrificio. Quiere decir que el amor no son palabras bonitas, ¿sí? El amor no significa, son palabras bonitas que tú le puedes decir, pero si no demuestras ese amor, las palabras bonitas van y sobran. Yo siento que el sacrificio en acción es el amor. Y lo que Dios nos está diciendo acá es que si tú amas a Dios, amas también a tu hermano, ¿sí? Y también amas a Dios porque tú también sigues esos mandamientos, porque tú también estás en obediencia, porque tú también al amar a Dios sabes sabes lo que al Padre le gusta, y lo que el Padre le gusta es que sus hijos le obedezcamos. Vuelvo a repetir, la situación en la que Juan escribe este versículo es porque animaba nuevamente a la iglesia a seguir en obediencia, animaba nuevamente a la iglesia a seguir en el amor a sus hermanos. No podemos amar, no podemos decir que amamos y no accionamos a ese amor. Esto me impactó mucho en estos dos versículos.
Interesante, es importante. Me gusta, chicos, el tanto Pastor Israel, me gusta el subtítulo de antes de comenzar el capítulo 1, y es que el subtítulo, o vamos a decir el título antes de comenzar el capítulo 5 es La fe que vence al mundo. Bien, la fe que vence al mundo. Yo creo que Pastor Marcos, Isra, yo creo que nosotros como iglesia tenemos una base sólida para que el sistema no nos envuelva. Yo creo que vivimos en un tiempo donde hay mucha filosofía, donde hay mucha corriente, donde hay mucha doctrina, donde hay muchas opiniones, y todas esas cosas pues muchas veces nos hace tambalear y nos hacen muchas veces decir, realmente estoy en lo correcto, realmente tengo que decir esta cosa, voy a molestar con lo que digo. Y es interesante que el subtítulo antes del capítulo 5 dice la fe que vence al mundo. Pastor Marcos, partiendo de ese concepto de la fe que vence al mundo, claro, y los versículos que Israel leyó, que usted como pastor puede enseñarnos cómo nosotros como iglesia, cómo nosotros como miembro de una iglesia podemos permanecer firme ante tanta doctrina, ante tanta filosofía, ante tanto bombardeo a la moral de Dios, a vivir para Dios. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar eso desde la perspectiva suya como pastor? Sí, tenemos que entender que la batalla que nosotros estamos luchando es precisamente una batalla de la fe, porque la lucha consiste en creer y permanecer creyendo hasta el final. Satanás siempre va a tratar de apartarnos, ¿verdad? Y va a tratar de robar nuestra fe. Y va a tratar de que nosotros depositemos esa fe en un concepto equivocado o en una persona equivocada. Yo creo que lo que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de enseñar a la iglesia es enseñar la verdadera identidad de Jesucristo, al Jesucristo bíblico, al Jesucristo de la Biblia, porque el mundo puede presentar un Jesucristo falso. Las diferentes doctrinas, corrientes filosóficas presentan a un Jesucristo, pero no es el Jesucristo bíblico. Y hay muchas personas que hoy en día están depositando su fe, su confianza, o creen precisamente en un Jesucristo que tiene una falsa identidad. Por eso yo creo que aquí el apóstol Juan abre este capítulo en esta parte diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Tenemos que recordar que hay algo que él estaba defendiendo en esta carta. Y lo que el apóstol Juan estaba defendiendo en esta carta era la verdadera identidad de Jesucristo. Los gnósticos, ¿verdad?, estaban presentando a un Cristo que no era el Cristo de la Biblia, que no era el Cristo del Evangelio verdadero, y Juan estaba tratando de sacar a la luz y defender la verdadera identidad de Jesucristo. Es como si Juan nos estuviera diciendo aquí, todo aquel que cree en el verdadero Jesús, en el verdadero Jesucristo, ese es nacido de Dios. Una de las evidencias que el apóstol Juan establecía para determinar si una persona era realmente un hijo de Dios era precisamente eso, que creyera que Jesús que el Cristo había venido en carne y que se había personificado en Jesucristo, ¿verdad?, en Jesús. Entonces, él aquí está estableciendo una vez más como evidencia de un verdadero creyente, que este verdadero creyente tenga la convicción de que Jesús fue y es realmente el Cristo, el Mesías. Y bueno, repito, esa es la responsabilidad que nosotros como pastores tenemos, llevar a la iglesia al conocimiento del verdadero Cristo. Esa es la aportación que podríamos hacer. Me gustó una palabra que dijo el pastor Isra también, es acerca de en quién nosotros hemos creído. Es importante entender de que
Dios nos está impulsando no solamente a creer, porque el mismo Santiago en el capítulo 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, hace bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué podemos nosotros podemos aprender aquí en este versículo? Y es algo interesante. Y el pastor dijo una palabra que yo creo que cada uno de nosotros debe ponerla en práctica. ¿En quién hemos creído? ¿En quién está nuestro fundamento? ¿En quién nosotros tenemos nuestra confianza? ¿En quién nosotros hemos depositado nuestra confianza? Vivimos en un tiempo donde el temor y la ansiedad se ha apoderado de las personas. Y no solamente de personas no cristianas. Hay muchos cristianos pasando por ansiedad, hay muchos cristianos pasando por depresión. Y Juan nos está invitando a que nuestra vida, que nuestra fe, a que nuestra confianza esté depositada no en nuestra cuenta de banco, no en el presidente de México, no en el presidente de República Dominicana, no en el presidente de Estados Unidos, no en mis propios conocimientos, no. Juan nos está invitando y nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nuestra mirada debe estar enfocada en Jesús. Por eso me imagino a un Juan, y cuando leemos y hemos estudiado ya todos los capítulos de la primera carta de Juan, entendemos la preocupación de Juan porque la iglesia entienda y comprenda que lo que el gnosticismo le está trayendo es una enseñanza que lo va a distanciar de Dios y va a partir a confiar en sus propias fuerzas. Yo creo que nosotros como creyentes, muchos creyentes, caemos en el error de que empezamos bien, pero en el transcurso del momento, en la carrera del cristiano, en la carrera del evangelio, comenzamos a mirar por los lados, filosofía para acá, problema para acá. Y es importante que Juan nos está invitando de que nuestra confianza, de que debemos creer en el Señor, pero este creer no es simplemente basado en una opinión o en un sentimiento, no, está basado en una obediencia. Israel lo dijo, está basado en una obediencia. Aquí la palabra creer no es solamente que yo creo, no, Juan nos está invitando a obedecer, hermanos. Nos está invitando a salir de nuestro confort y nos está invitando a que nuestro fundamento debe estar en Jesús, debe estar en Cristo, que es la persona que nos acerca a Dios, que es la persona, el mismo Hijo de Dios, el cual el mismo Dios dijo, este es mi Hijo, en la cual yo tengo complacencia. Entonces, yo sé que como Marcos, como pastor, yo sé que el anhelo y ese peso que Dios pone en los pastores es ver una iglesia que su fe, que su confianza esté depositada en Jesús. Necesitamos una generación que tenga su confianza puesta en Jesús. Necesitamos jóvenes que su confianza esté puesta en Jesús. Necesitamos caballeros, varones, mujeres, damas, que su confianza esté en Jesús. Esas mujeres que se conectan aquí en las reuniones de varones, tu esposo aún no es cristiano, ¿cómo tú vas a vencer el sistema? ¿Cómo tú vas a vencer la actitud de tu esposo? No lo va a poder hacer con tu propia fuerza. Necesitas a Jesús. Tu amigo que va a escuchar esta transmisión, si está batallando, si está cansado, si está dolido, si te siente derrotado, dice la palabra de Dios, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, y yo lo voy a hacer descansar. Necesitamos correr a Jesús. Esto es lo que Juan nos está enseñando. La única manera como podemos vencer al mundo es si nuestra confianza, si nuestra fe está depositada en Jesús. Es Jesús, el autor y consumador, es Jesús. Nosotros podemos hablar de filósofos, podemos hablar de Aristóteles, podemos hablar de Platón, podemos hablar de mucha filosofía acá. Pero ninguna de esas filosofías podrán restaurar la vida y el corazón de una persona. ¿Cuánto dicen amén?
Solamente todos aquellos que creen en Jesús. Yo creo que, hermano, Pastor Marcos, Israel, yo creo que una de las bendiciones más grandes que Dios ha podido hacer con nosotros de restaurarnos es saber que nosotros a través de Jesús tenemos una íntima relación con el Padre. En el Antiguo Testamento la gente tenía que tener intermediario. En el Antiguo Testamento tenía que matar una ovejita, un cabrito, hacer muchas cosas. Sin embargo, nuestro hermano mayor Jesús fue a la cruz para que nosotros podamos tener una relación íntima con Dios. Y es necesario que la iglesia pueda entender esa verdad. Y es lo que Juan a profundidad quería hacerlo entender, de que no era a través del gnosticismo, que no era a través de la filosofía, sino que era a través de Jesús. Era a través de Cristo, en la cual nosotros podemos tener una relación con Dios y vencer el sistema. Amén. Dice el versículo 2, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos interpretar este versículo 2, Pastor Marcos, en lo que Juan nos está diciendo? Que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí hay algunos principios que es interesante que podamos conversarlo y que sean edificados aquellos que nos están escuchando. Adelante, Pastor Marcos. Amén, sí. Recuerdo que el jueves pasado hicimos un comentario. Yo mencionaba que cuando uno ama a Dios, ama lo que Dios ama. Y en este versículo estamos viendo la palabra engendrar, ¿verdad? Bueno, yo creo que cuando hablamos en el versículo 1 se habla de engendrar, hablamos del origen, ¿verdad? Y nosotros sabemos entonces que lo que ha sido engendrado por Dios ha sido engendrado por amor, por misericordia. Venimos entonces de nuevo a esa frase, amamos lo que Dios ama. Y esta es una evidencia también de que alguien realmente ama a Dios cuando ama lo que proviene de Él, cuando ama la obra de Dios, cuando ama la visión de Dios y sobre todo cuando ama a aquellos que han sido engendrados por Dios. Ahora miro aquí algo acerca de los mandamientos y dice la palabra, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo creo que los mandamientos son más que reglas, son más que principios, son más que parámetros establecidos por Dios. Los mandamientos de Dios hablan de la misma esencia de Dios. Los mandamientos de Dios dan a conocer el corazón y el pensamiento de Dios a los hombres. Los mandamientos de Dios revelan quién es Dios. Y cuando una persona ama a Dios, ama los mandamientos, porque los mandamientos es Dios mismo revelándose al hombre. Así que dice aquí la palabra, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces conocemos que amamos a los hijos de Dios. Está relacionando dos cosas, amar a los hijos de Dios y amar los mandamientos. Recordemos que a Jesús le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos y él estableció dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí estamos viendo que en este versículo Juan está haciendo alusión también a eso. Hay dos cosas que hacen que los verdaderos hijos de Dios cumplan los mandamientos. Uno es amar a Dios y otro amar al prójimo. Y aunque el prójimo es toda persona que nos rodea, cuanto más debemos de amar a aquel prójimo que ha sido engendrado por Dios. Yo creo que los mandamientos de Dios, bueno, quizás me estoy adelantando un poquito al versículo 3, cuando uno ama a Dios profundamente, el cumplir los mandamientos de Dios, aunque no siempre puede ser fácil, sí podemos lograrlo, simple y sencillamente por el amor que tenemos hacia Dios, porque los mandamientos de Dios reflejan el corazón de aquel al que nosotros amamos. Amén. Yo soy de lo que tengo la convicción, Isra y Pastor Marco, de que el amor
nos capacita para vencer cualquier dificultad que puedan surgir o que puedan obstruir nosotros cumplir con la voluntad de Dios. El amor es ese motor que nos va a impulsar. Yo amo tanto a Dios de que por más que el sistema me impulse a hacer cosas que yo sé que no van a agradar a Dios, cuando amo a Dios, cuando su amor me ha abrazado, cuando su amor ha llegado la revelación del amor de Dios, y cuando hablo acerca de la revelación del amor de Dios, hablo del entendimiento con el amor que nos amó Dios, que el mismo apóstol Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, nada, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni ángeles, ni principado, ni potestad. Es más, nos dice el apóstol Pablo que sobre todas esas cosas nosotros somos más que vencedores. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nuestro amor está enfocado en Dios, tenemos la capacidad de vencer al sistema. El amor nos capacita a nosotros para mantenernos firmes ante las ofertas, ante la tentación, ante el sistema, ante el bombardeo a la familia, ante el bombardeo a los jóvenes, ante el bombardeo a la iglesia. Es el amor que nos va a capacitar a nosotros para poder estar firme ante cualquier acechanza, ante cualquier amenaza del enemigo. ¿Cómo tú ves el versículo 2, mi hermano Isra? Wow. Yo siento que en referencia a este versículo, quiero nada más leer el capítulo 3 que hace, y quiero hacer mucha énfasis a lo que dice el capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Yo siento que hay una palabra específica que Dios y como hijos de Dios debemos de tener. Es intimidad con Dios. No puedes amar a alguien que no conoces. Dicen que los únicos que conocen de la presencia de Dios son los que vienen de la presencia. Y si no conoces a Dios, pues te va a ser muy difícil amar. Los mandamientos, como bien dicen, son muy gravosos, pero no son gravosos cuando amas. No son gravosos cuando tú conoces el corazón de Dios. Cuando te metes en intimidad con Dios, eres íntimo de Dios y tú puedes amar y puedes hacer las cosas que Él te hace porque sabes lo que agrada a papá. El hecho y si sabes que los mandamientos del Padre son porque es para agradarle a Él, vas a hacer todo lo posible por agradar a Dios. Como bien dices, Benji, vivimos en un sistema que nos aleja cada vez más del corazón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que agarramos una guitarra y nos pusimos en intimidad solo para escuchar la voz de Dios? Hay muchas cosas que nos rodean, incluso como cristianos nos rodean y que nos separan del amor de Dios, porque nos volvemos activistas. Yo tengo un trabajo en donde es 100% atención al cliente. Y para ese tipo de trabajo hay que tener mucho amor, mucha paciencia. Yo le pido amor todos los días a Dios, mucha paciencia, porque si no estamos en el Espíritu, si no estamos en intimidad con Dios, no podemos comprender eso y no podemos amar al próximo. ¿Cómo amar a una persona que te escupe? ¿Cómo amar a una persona que te hace sentir mal? Cuando comprendemos y entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados de maldad, y que esa persona no tiene más que algo espiritual, y empezamos a orar por él, y empezamos con el entendimiento del amor, lo empezamos a amar y empezamos a comprender, ¿sí? Cuando empezamos, es por eso que dice muy énfasis acá, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. No podemos amar a tu prójimo si no amas primero a Dios, si no te metes en intimidad con Dios. A veces yo hablaba del activismo y a veces como cristianos, incluso podemos estar cansados en medio de un ministerio.
La palabra de Dios dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A veces se nos es imposible, se nos es difícil seguir los mandamientos, porque a veces estamos cansados de lo que hacemos. Y a veces hacemos las cosas y no tenemos el entendimiento de por qué los hacemos. Yo creo que Dios nos confronta en este versículo a ser íntimos de Dios. Aquí en estos tiempos es indispensable y es necesario que los hijos de Dios se metan en intimidad con Dios y sepan el corazón del Padre para saber qué hacer. Yo todos los días le digo, Señor, muéstrame qué hacer. Dame entendimiento para amar a mi prójimo, porque te quiero agradar a ti. Tal vez las circunstancias son difíciles. Dice, hablábamos de fe. Fe es cuando no ves las cosas, pero sabes qué va a pasar. No es por emocionalismo que nos movemos los hijos de Dios, sino es por una piedra que está fundamentada. Y en esta revelación, cuando tenemos el entendimiento que el amor de Dios es mucho más allá, que dio su vida por mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra trillada? Dio su vida, pero cuando sabemos el entorno de qué es el sufrimiento del Padre y por qué lo hizo, y de que apostó por mí a pesar de que sabía que sus mismos hijos les iban a sufrir. ¡Wow! A mí me parte el corazón. Y es cuando empiezas al entendimiento de ser íntimo y de anhelar la presencia de Dios y de seguir en sus caminos. Amén. Tremendo, Isra, tremendo, tremendo. Creo que voy a leer el versículo 3, lo voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Escuchen esto, mis hermanos. Dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos, o sea, sus mandamientos, obedecerlos, no es difícil. Yo soy joven, no estamos jóvenes los que estamos acá, pero partiendo de la experiencia del pastorado, partiendo de la experiencia práctica que es el rol del pastor, donde llegan tantos problemas, donde hay que hacer tanta consejería pastoral, donde hay que aconsejar a los jóvenes, donde hay que aconsejar a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios no muy jóvenes, a muchas veces a esos hermanos que el pastor quiere que sean ovejas, pero su temperamento es de cabra. Pastor Marcos, ¿cómo usted como pastor puede traernos ese refrigerio del versículo 3 cuando dice que nosotros demostramos, o sea, se ve que amamos a Dios cuando le obedecemos, pero cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlo no es difícil? ¿Cómo usted como pastor puede nosotros enseñarnos a esta generación como jóvenes a que no es difícil? Lo dice la Biblia. Solamente vamos a interpretar en el entendimiento que el Espíritu Santo nos diga. ¿Cómo usted nos enseña y nos puede exhortar, así como Pablo le exhortaba a Timoteo y le enseñaba tantas cosas? ¿Cómo usted puede enseñarnos en este momento a muchos matrimonios jóvenes, a muchos hombres que están ahí conectados y que nos están viendo ahora y que nos van a ver diferido? ¿Cómo usted puede traernos ese refrigerio a nosotros de que no es difícil consagrarse a Dios, de que no es difícil querer agradar a Dios, que no es difícil querer cumplir con los mandamientos de Dios? ¿Cuándo se hace difícil esa cosa? Cuando la Biblia nos dice que no es difícil. ¿Por qué para mí se me hace difícil obedecer a Dios? Sí, bueno, cuando pensamos en casos como, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, que sufrió muchas tribulaciones, tuvo muchos peligros, ¿verdad? Mucha persecución, muchos azotes, todo por obedecer al llamado de Dios. Y cuando pensamos en el mismo Señor Jesucristo, que por obedecer al Padre fue a la cruz, nosotros podemos mirar que la obediencia a Dios no siempre trae satisfacción al hombre, en el sentido de recibir el aplauso, la honra, o muchas veces una palmada en la espalda y que alguien te diga,
lo hiciste bien. Por ejemplo, el profeta Jeremías predicó más de 40 años, hizo el trabajo, obedeció al llamado de Dios, y solamente 2 personas fueron salvas, y él también fue aborrecido por el pueblo. En situaciones así puede parecer muy difícil obedecer a Dios. Nosotros como pastores, también dentro del servicio a Dios, muchas veces podemos vivir situaciones que golpean el corazón, golpean el alma. A veces sentimos o recibimos acciones que nos pueden parecer acciones pues de ingratitud de personas. A veces cuesta también el estar cansados y seguir haciendo la obra de Dios. Entonces yo creo que esta frase del apóstol, cuando él dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, nos invitan precisamente a descubrir lo que tú decías, Renji, a descubrir cuál es esa fórmula para que nosotros podamos llegar a la conclusión de que aunque seamos perseguidos, aunque seamos amenazados, golpeados por cumplir el mandamiento de Dios, al final podamos decir, no fue tan difícil. Porque aquí no solamente estamos hablando de cumplir los 10 mandamientos y todo, estamos hablando de cumplir el mandamiento de obedecer a Dios, aunque nos pueda costar la vida. De eso estamos hablando, de cumplir el mandamiento, cumplir la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Y eso puede llegar a ser muy difícil a los ojos del hombre. ¿Cuál es la fórmula? ¿En dónde se encuentra el secreto para que después de todo lo que uno pueda sufrir por obedecer a Dios pueda decir, no fue tan difícil? Yo creo que precisamente se encuentra en el amor, pero no tanto en el amor de un ser humano, sino en el amor de Dios. Primero, en recordar siempre cuánto nos ha amado Dios, que siendo aún pecadores, Él dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Hay algo que el Hijo de Dios nunca debe de perder de vista, y esto es cuánto nos ha amado Dios. ¿Qué tanto ha sido capaz de dar Dios por nosotros? Simplemente por amor. Y cuando nosotros miramos el amor de Dios, miramos la entrega de Dios, miramos el sacrificio del Padre, el sacrificio del Hijo para darnos salvación, créanme, cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que nosotros podamos sufrir por obedecer a Dios se compara con lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que nosotros como pastores, y yo creo que todos los hijos de Dios, cuando viene un llamado de Dios para obedecer su voluntad, ante circunstancias que para nosotros puedan ser un poco difíciles, dolorosas o gravosas, debemos de recordar lo que Dios hizo por nosotros solo por amor. Y entonces es cuando nosotros decimos, por amor a ti, Señor, por amor a ti yo lo hago, por amor a ti yo sigo adelante, no por el pago de la gente, no porque la gente me ame o me rechace, me reciba bien o me reciba mal, por amor a ti, por lo que tú hiciste por mí. Y ese es el primer punto, porque el segundo punto es precisamente el amor que Dios, ese es el amor sobrenatural que Dios ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros no solamente para santificarnos, para sostenernos, para consolarnos. Él está ahí para que a través de su presencia en nuestras vidas haya un fluir constante de un amor sobrenatural en nosotros que nos lleva a hacer cosas por los demás que de otra manera no seríamos capaces de hacer. Los hijos de Dios contamos con ese respaldo del amor de Dios. Es por eso que muchas veces, ¿verdad?, sirviendo al Señor en el ministerio, podemos soportar muchas cosas. Primero, porque nos enfocamos en Cristo, en el amor de Dios hacia nosotros, y después, porque somos asistidos por la persona del Espíritu Santo para poder seguir adelante, amando a los demás, amando a los hermanos, sirviendo a la iglesia,
a pesar de los golpes, a pesar de las malas experiencias, podemos hacerlo, pero esto no por nosotros, sino por la capacitación que el Espíritu Santo nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo es que también diciendo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando, este es un consejo, ¿verdad?, que yo quiero dar. Cuando el obedecer y cumplir la voluntad de Dios sea, tú consideres que es un poco difícil, yo te diría, mira hacia la cruz y piensa todo lo que el Señor Jesús dejó para obedecer al Padre. Piensa en todo lo que el Señor Jesús sufrió para obedecer al Padre. Piensa en todo aquello a lo cual nuestro Señor Jesús renunció para obedecer al Padre y para darte vida eterna. Y entonces tú vas a decir esto, bueno, después de todo, no es tan gravoso lo que Dios me está pidiendo hacer comparado con lo que Jesús hizo por mí. Tremendo, tremendo, Pastor Marcos. Aquí estaban, mientras el Pastor Marcos estaba hablando, y yo sé, aquí jóvenes que nos están escuchando, y damas que nos están escuchando, y varones que nos están escuchando, esta plataforma, este servicio los jueves, como todos sabemos, es directo para los varones, para los hombres de la casa, para los sacerdotes de la casa, para la cabeza de la casa. Así que yo espero que ustedes hayan anotado muchas de las cosas que el pastor Marcos nos enseñó. Hay una parte, a mí siempre me ha impactado la historia de Pedro en Juan capítulo 21 a partir del versículo 15, hermano. Y es que es interesante que después que Pedro niega a Jesús y después que Jesús tiene otra vez un encuentro con Pedro, una de las cosas que comienza a decirle Jesús a Pedro es, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y se lo repitió 3 veces. Y tú sabes que muchas veces nosotros como creyentes, como hijo también, yo recuerdo que con mi mamá me decía, ¿tú estás seguro, Renji, que hiciste eso? Sí. ¿Tú estás seguro, Renji? Sí. Seguro. Y me lo repetía como para llevar mi conciencia al entendimiento de lo que ella me quiere dejar saber, si realmente yo hice lo que ella me pidió que hiciese. Así muchas veces en la iglesia nos predican de la santidad, nos predican de la entrega, nos predican del perdón, nos predican de la humillación, y muchas veces creemos que sí lo hacemos, y muchas veces creemos que sí lo sabemos. Pero Dios nos está demandando, así como Juan está escribiendo, no es solamente un creer, es un obedecer. y cuando Pedro tiene el choque con Jesús, Jesús lo único que le dice a Pedro es lo siguiente, y es lo que nos dice a nosotros en esta noche. Si realmente tú me amas, Pedro, yo necesito que tú comiences a apacentar mis ovejas. Y es que amar a Dios implica, mis hermanos, obedecer, e implica también que debemos nosotros comprometernos con el reino. No es solamente que yo amo a Dios, no es solamente que yo creo en Dios. Leímos en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que Dios a través de Juan nos está diciendo a nosotros? Lo quiero impulsar a que puedan no solamente creer, sino que ese creer lo impulse a obedecerme, lo impulse a estar firme en las cosas que yo he demandado. Y mientras el pastor Marco estaba hablando, yo estaba notando algo, y muchas veces creemos, ¿cómo yo puedo vencer el sistema? Porque cuando habla del mundo, la fe que vence al mundo es el sistema. ¿Cómo yo venzo el sistema? ¿Cómo yo venzo las ofensas? ¿Por qué? ¿Cómo yo venzo la tentación? ¿Cómo yo venzo los problemas cotidianos que nosotros pasamos? ¿Cómo yo puedo
vencer las aflicciones y problemas dentro de mi matrimonio? ¿Cómo yo puedo vencer las aflicciones y conflictos que pueda tener yo en el trabajo? Que tengo un amigo tengo un compañero en el trabajo que me está haciendo la vida imposible. Tengo un vecino que me hace la vida imposible. ¿Cómo yo venzo eso? ¿Cómo yo venzo la ofensa de un hermano? ¿Cómo yo venzo la crítica de un hermano? ¿Cómo lo hago? No es fácil. Yo sé que el pastor me va a entender porque yo viví mucho tiempo con pastores y yo sé lo que pasa a un pastor. Yo sé que muchas veces un pastor hasta se quita, el verdadero pastor, muchas veces hasta se quita la comida de la boca por dársela a una ovejita. Muchas veces a las 4 de la mañana está el pastor cansadísimo y a una ovejita le marca: pastor, mire, un problema, mi esposo está reverde, ¿qué voy a hacer? Y el pastor, con todo el amor: tranquila, hermana, vamos a orar, vamos a ponerlo en la mano de Dios. Y hay preguntas que yo quiero, hermano, que usted escuche de lo que yo tuve escribiendo aquí. Hay muchas. ¿Por qué nosotros como cristianos, y el pastor Marco, por qué no tiramos la toalla? Eso lo decimos mucho en dominicano. Tirar la toalla es decir: dejo de servir al Señor, no es fácil obedecer al Señor, no es fácil estar dirigiendo un grupo de cabritas en la iglesia. Uno le dice que amen y no aman, uno le dice que perdone y no perdone. No, Señor, mejor mátalo, llévatelo. Muchas veces los pastores quisieran hacer esa oración, pero no la hacen. ¿Ustedes saben por qué no la hacen? Porque ya el amor de Dios lo ha abrazado. ¿Ustedes creen que el pastor muchas veces no se cansa? Muchas veces tal vez no le quiere dar una bofetada de amor para que entienda que debe caminar como Dios quiere. Sí lo quiere hacer, pero no lo hace por el amor que ya tiene depositado en su corazón. Usted sabe por qué muchos líderes seguimos en el ministerio, porque hemos vencido a través del amor y la fe en el Señor. ¿Por qué muchos pastores, muchos líderes soportamos los desiertos? Porque hemos abrazado el amor y la obediencia a Dios. ¿Por qué como pastores y como líderes de iglesia podemos nosotros estar firmes ante la crítica destructivas, peyorativa del mundo, del sistema? ¿Por qué podemos estar de pie? De la única manera que podemos estar de pie es porque amamos a Dios. ¿Por qué usted cree que un líder, aunque usted lo ofenda, le sigue amando? ¿Por qué usted cree? Porque ama a Dios. Yo creo que la iglesia necesita entender que el amor por Dios y el amor por Cristo está implícito en la fe. Voy a repetir eso. El amor por Dios y el amor por Cristo está implícito en la fe. No hay manera de decir que yo obedezco a Dios y aborrezco a su Hijo, a Cristo, como muchas filosofías quieren. No, la fe salvadora, el amor que me permite a mí, Renji, un hombre pecador, con deseo pecaminoso, con pensamiento pecaminoso, lo único que me permite estar de pie es cuando mi corazón está arraigado en el amor y la obediencia a Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, muchos de los que están conectados, están pasando por procesos, están pasando por desierto, están pasando por prueba. Y aquí Juan nos está diciendo y nos está enseñando de la única manera que tú puedes vencer al mundo, de la única manera que tú puedes vencer el sistema, de la única manera que tú puedes vencer eso que tú estás pasando, es cuando el amor de Dios se ha revelado a ti y cuando tú estás dispuesto a caminar en obediencia, aunque muchas veces no lo entendamos. Porque Pastor Isra, vivimos en la generación donde todo el mundo quiere entender. Todos queremos entender. Y yo sé de lo que digo, hay cosas dentro de los planes de Dios que nosotros nunca la vamos a entender. Solo nos va a quedar a nosotros obedecer. Si queremos vencer el mundo y el sistema, vamos a tener que obedecer. No tenemos opción. Los hijos de Dios no tenemos opción.
Ahora, si yo me considero un hijo de Dios, no voy a tener opción ante los principios de Dios. Pero vemos un sistema donde todo el mundo dice, no, un hombre y dos hombres se pueden enamorar. Eso es amor. Porque ellos entienden el amor desde su propia perspectiva y no de aquel que en todo lo puede y que sí sabe lo que es amor, porque Dios es amor. Tremendo, tremendo lo que Juan nos está enseñando. ¿Qué nos puedes? Vamos a llegar al versículo 4. Vamos a llegar al versículo 4. Yo creo que no da tiempo. Isra, ¿lo puede leer, por favor? Claro que sí, Renji. Dice el capítulo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lee ese versículo, está muy bueno, Isra. Léelo de nuevo, que está muy bueno. Claro. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Poderoso, poderoso. ¿Qué nos puede enseñar en ese versículo, Isra? Para ir ya ahí y cerrando, ¿qué nos enseña ese versículo 4? Está tremendo, ese versículo 4 está tremendísimo. Siento que todo lo que nos enseña Dios, el lenguaje del reino, el lenguaje de Dios es completamente diferente al lenguaje de la tierra. Hablamos de perdón y cuando hablamos del perdón en el cielo dice, da tu otra mejilla. En la tierra te dice, no te dejes. Pero cuando nosotros aprendemos y en la revelación de qué tan importante es perdonar a nuestro prójimo, sabemos que somos liberados. Y cuando somos liberados, somos libres. Y cuando somos libres, estamos dispuestos a hacer todo, porque Dios está con nosotros. Hemos vencido esa atadura. Cuando estamos revelándonos y nos da revelación acerca de todo lo que Dios y de lo que el amor puede vencer, y de que cuando estamos bajo obediencia y bajo autoridad y todo lo que pasa con relativo a esto, cuando hay obediencia, cuando estás bajo autoridad, Dios se mueve en tu vida. Dios es un Dios justo, un Dios que no puede romper a lo que la palabra y lo que está escrito. Y cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos en esos conceptos, Dios se puede mover libremente para que tú puedas ser más que vencedor. A veces se nos dificulta porque es muy difícil para muchos decir, no, yo por qué voy a hacer esto, yo por qué voy a hacer lo otro, porque pues no me conviene a mí. Pero eso no trata solamente, pero cuando vivimos y somos nacidos de Dios y hacemos lo que Dios nos dice y vivimos en obediencia y vivimos bajo autoridad, Dios nos da las armas necesarias para vencer al mundo. Y hay una palabra muy, muy poderosa que es nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe. En algunos versículos he leído que a veces a Dios no podía moverse porque la gente no tenía fe. ¿Sí? Era incapaz, incluso a veces mandaba a sus discípulos, decían, ¿sabe qué? Si no les aceptan, vámonos para el que sigue. Porque Dios se mueve en medio de un pueblo con fe. ¿Qué sería de hablar de alguien en que simplemente le hablamos de palabras? ¿Qué sería de esos domingos de congregación o de esas noches de oración cuando nosotros no tenemos la convicción real de que Dios se está moviendo en medio de su pueblo? La fe es importante porque cuando nosotros tenemos fe, estamos dispuestos a todo. Somos apasionados, amamos al Padre y sabemos que Dios va a hacer la buena obra y el que empezó la buena obra va a ser fiel para terminar en el nombre de Jesús. Eso me impacta y me da mucha alegría de saber que Dios ha vencido y por medio de la fe podemos movernos para que Dios obre a través de sus hijos. Amén. Amén, Isra. Pastor Marcos, ¿nos podría leer el versículo 5 y usted hacer una conexión entre el 4 y el 5, por favor? Dice así el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, esa es una pregunta que a la vez es una afirmación. Juan está diciendo que solamente aquellos que realmente creen que Jesús es el Hijo de Dios, esos son los que vencen al sistema. Cuando comenzamos, ¿verdad? Este tiempo de meditación de la palabra, hablamos precisamente de la verdadera identidad de Cristo o del Cristo bíblico, que es el que presenta el verdadero evangelio. Y pues aquí, una vez más, el apóstol Juan defiende la verdadera identidad de Jesús, y entonces dice que aquellos que realmente han depositado su confianza o su fe en Jesús como el Hijo de Dios, estos son los que pueden vencer al mundo. El mundo y el sistema del mundo tienen un propósito, así como Satanás tiene también un propósito. Y el propósito del mundo es alejarnos de la verdad. El propósito de Satanás es confundirnos y engañarnos, para que a fin de cuentas nosotros no podamos depositar nuestra confianza en Jesucristo, en el Cristo del Evangelio. De esta manera, los que al final de su camino en esta vida lleguen a ese final con una convicción y con una confianza, una fe depositada en el Cristo bíblico, esos son los que al final van a lograr la victoria. Para ellos está reservado el galardón, para los que puedan creer hasta el final. Esta es una lucha, y la lucha es precisamente, la batalla es la batalla de la fe. Y repito, todo el sistema del mundo va a hacer lo posible para confundirnos, para apartarnos del verdadero Cristo. Satanás hará lo mismo por su lado, pero si al final de nuestra lucha, al final de nuestra carrera, nosotros pudimos preservar la fe en el Cristo de la Biblia, en Jesús como Hijo de Dios, en Emmanuel, Dios hecho hombre, entonces eso va a garantizar nuestra victoria. A mí me gusta decirle algo a la congregación que Dios ha puesto para que trabajemos con ella. Yo le digo, hermano, si tú al final del día, no importa lo que hayas pasado en la mañana, en la tarde, no sé si hubo enfermedad, no sé si hubo pérdida económica, problemas familiares, no lo sé, pero si tú al final del día, antes de acostarte, eres capaz de levantar tus manos y decir, gracias Señor, tú eres bueno. Gracias Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador. Yo sé que tú eres fiel. Tú has vencido la batalla. El mundo no te pudo vencer. Si eres capaz de acostarte con un corazón confiado en que Cristo es tu Señor, en que Cristo es tu Salvador, en que vienen días mejores porque Él ha logrado una vida eterna para ti. Si eres capaz de acostarte sabiendo que Dios se hizo hombre, murió, resucitó, que viene pronto, ese es el Evangelio. Si tú eres capaz de creer en el Evangelio de la Biblia hasta el final, la victoria es tuya. La victoria es tuya. Y obviamente Juan aquí está dejando en evidencia a los gnósticos, repito, porque ellos simplemente no estaban creyendo en el Cristo del Evangelio verdadero. Ellos se hicieron su propio Cristo, se hicieron su propio Mesías, y estaban, no solamente estaban creyendo y siguiendo en esa figura equivocada del Cristo, sino que estaban arrastrando a otros a seguir a ese Cristo falso. Y es por eso que Juan aquí está presentando esta pregunta, que a la vez es una declaración. Solamente aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el enviado del cielo, Dios que se hizo carne, solamente aquellos que creen esta verdad son aquellos que van a vencer, que al final van a vencer al sistema engañoso, a la mentira. Eso es lo que yo entiendo que Juan está diciendo en este versículo. Amén, amén. Ya el tiempo se nos fue, pero la verdad, hay algo interesante cuando dice
El versículo 4 de Juan dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Me gusta una palabra que el mismo Juan habla en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa misma palabra se la dijo el mismo Jehová a Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés no sabía cómo enfrentar a ese faraón en Egipto. No, dile que yo soy el que soy. Y es interesante que el mismo Jesús hace esa misma afirmación en Juan capítulo 14, versículo 6. Es necesario que nosotros como iglesia, como líderes, podamos decirle a una generación, a una iglesia y a un grupo de personas y de hombres y mujeres que todavía no han conocido a Dios, de que el único camino para ser salvo se llama Jesús. Que el único ingrediente para vencer el sistema se llama la fe, la obediencia en totalidad al Señor. Y es interesante de que podamos entender eso rápidamente. Israel, cortito, y el pastor Marco, una exhortación para despedirnos. Claro que sí. Yo solamente quiero decirles, aférrense a Dios, aférrense a Dios. Dios es bueno, y en los peores momentos es cuando más debes levantar tu mano. En los peores momentos es cuando más tú tienes que acercarte al Padre y tienes que levantar tus manos, pese a lo que tengas. Siga a Jesucristo apasionadamente como tu primer amor. Acuérdate, dice David, alma mía, no te olvides de tus beneficios. Sigue a Jesús, no te desanimes, persevera, y Dios va a estar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Marcos. Amén. Pues algo que se me queda grabado esta noche es lo que dijo Israel. No podemos amar a aquel al que no conocemos. Si tú quieres despertar ese amor hacia Dios, quieres que tu amor hacia Dios se haga más fuerte, más intenso, tienes que conocer al Señor. Y la manera de conocer al Señor es a través de su palabra. A través de la palabra del Señor vas a conocer todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios ha preparado para ti. Vas a conocer quién es aquel que dio su vida por ti. Y yo te aseguro que vas a terminar apasionadamente enamorado del Señor. Ese amor tan grande que se va a desarrollar en ti te va a llevar a la victoria más importante de tu vida. Jeremías dijo, en Jeremías 27, él dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Ese hombre se enamoró del Señor perdidamente y por eso pudo obedecer hasta las últimas consecuencias. Si quieres enamorarte del Señor, tienes que conocerle, tienes que descubrir quién es ese Señor, quién es ese Dios que te salvó y te dio vida eterna. La invitación es en la palabra, métete en la palabra y descubre quién es el amado de tu corazón. Amén. Termino con esto. Dice acá, todo lo que Jesús enseñó es verdad. Todo lo que Él ha prometido se va a mantener y toda su grandeza. Todo lo que Él ha prometido satisface nuestra alma y eso nunca cambiará. Eso nunca va a cambiar. Jesús es eso que lo llena todo en todo. Por más que el sistema no quiera ofrecer cosas a nuestra vida, nunca nada de nada podrá satisfacer y llenar el vacío del hombre que no sea Jesús. Amén. Gracias, Isra. Gracias, Pastor Marcos. Vamos a orar. Si usted va a ver este video y en algún momento usted todavía no ha conocido a Cristo, pues vamos a hacer una oración para que usted allá donde se encuentre, donde vea este video diferido, como sea, usted pueda entender que en Jesucristo está la salvación, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente Él
y a través de él podemos llegar al Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias porque esa revelación se traduce en entendimiento de tu luz, de tu justicia, de tu amor, de tu verdad, que es lo que Juan nos quiere enseñar. Padre, permite que el sistema de este mundo no pueda contra aquellos que hemos decidido poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Padre, gracias por cada dama, por cada joven, por cada hombre, por cada varón que ha estado escuchando esta palabra, pidiéndote, Dios, que dé fruto al 60 y al 100, y que no solo podamos ser oidores de lo que hemos escuchado, sino que esta palabra se convierte en acción, no solamente en creer, sino en obedecer en lo que tú has establecido para nuestra vida. Padre, gracias por Isra, gracias por el pastor Marcos. Te pido una doble porción de tu espíritu sobre su vida. Te pido también por aquello, por el pastor Raúl, por el pastor Carlos también, por su iglesia, por cada oveja, por cada miembro de su iglesia, Señor. Fortalécelo y que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo y contra las filosofías y doctrinas que cada día se levantan en el sistema en el cual estamos viviendo. Ayúdanos a abrazarte con todo nuestro amor, con toda nuestra fe y depositar toda nuestra confianza en el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima, nos vemos el próximo jueves. Así que un fuerte abrazo, Dios le bendiga y hasta la próxima.